Buenos días. Soy el de antes, pero ahora estoy aquí, ¿vale? Voy a cambiar un poco de rol. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión políticamente incorrecta que Álvaro nos ha ofrecido la oportunidad de celebrar con todos vosotros. Yo sé, porque se escucha en los pasillos del Congreso, esta gente políticamente incorrecta de qué va a hablar, ¿no? Y hemos generado esa incertidumbre. Bueno, llevamos un día y medio de Congreso, hemos escuchado muchísimas cosas, mucha tecnología, mucha gestión, no sé si mucha IA. ¿Se ha hablado algo de IA en este Congreso? No lo sé, ¿sí? Vale. Y lo que nosotros nos planteamos es, bueno, tenemos un front office precioso en la administración, somos todos guapísimos, altísimos, lo hacemos todo muy bien, o no es exactamente así. O tenemos cositas dentro de nuestra casa que son mejorables. Y bueno, vamos un poco a deconstruir, si me permite Álvaro, que está ahí al fondo vigilante, ha dicho que ten cuidado con lo que dices, vamos a deconstruir un congreso de alguna forma, porque si nos permitís, entendemos que quizá no sea oro todo lo que reluzca en el ámbito de la administración. Me acompañan son gente políticamente incorrecta, que estoy seguro que los conocéis a todos, pero bueno, pues si alguno no le conocéis todavía, me acompañan en esta sesión Borja Colón, seguro que le conocéis, si no le conocéis, lo habréis conocido, porque está en más mesas que un tenedor, está en todas, que es el jefe del Servicio de Innovación de mi casa, de la DIPU de Castellón. Sara Hernández Ibabe, que es la cara innovadora de la intervención municipal, en este caso del Ayuntamiento de Sevilla. Carmen Rodríguez, que es ingeniero informático y gerente de la Sociedad Informática de la Diputación de Sevilla. Y por último, Xavier Forcadell, que es actualmente funcionario con habilitación nacional en el Servicio de Asistencia Local de la Diputación de Barcelona. Entonces, yo quería preguntaros, gente políticamente incorrecta, ¿me podéis decir? Voy a empezar, os voy a dividir, os voy a hacer como parejas de baile. Sara y Xavier, ámbito interno, ¿por qué os reís? No hemos llegado a ese punto. Borja y Carmen, ámbito externo. En un titular, Xavier, Sara, ¿qué cosas? Dadme en un titular, ¿cuál sería el principal o uno de los principales problemas a vuestro juicio que identificáis en el ámbito interno de la gestión, más allá de lo que se dice en estos congresos? Titular. Te bajaré el micrófono si pasas. Buenos días, antes que nada, y gracias. Como dices tú, corta y al pie. Yo creo que hemos evolucionado del larranismo, del vuelva usted mañana, a la firmafobia. Al yo no firmo nada, yo pido otro informe o esto conmigo no va y lo guardo en un cajón. Léase, miedo a firmar, miedo a gobernar, que es peor, miedo a decidir, en el fondo burocracia defensiva. Muy bien, muchas gracias, Sara. Bueno, pues si yo tengo que dar un titular, diría que uno de los problemas, claro, sesgado por mi ámbito, que yo detecto es precisamente la frontera de las relaciones entre el órgano de control, los dirigentes políticos y los directivos públicos. ¿Cómo son verdaderamente esas relaciones y qué supone dentro de una organización moverse continuamente en esa frontera? Firmafobia, me ha encantado. Firmafobia y frontera de las relaciones de control, ámbito interno. En el ámbito externo, en lo que transmitimos a la ciudadanía, Carmen, Borja, expertos, tecnóloga, innovador. Buenos días. ¿Qué nos falta resolver? Buenos días a todos. Podría llamarse una mesa de viejas promesas que nunca fueron promesas, porque creo que ya está la mesa de jóvenes promesas por ahí. Bueno, un titular es corto, no como el suyo, que es muy largo. Mi titular sería Last Dance para las administraciones públicas. Dejemos de infantilizar el impacto de la IA en nuestras organizaciones. Bueno, buenos días. En mi caso, podría decir
intentando dar un titular: la tecnología no es la varita mágica para la mejora de la eficiencia en la administración pública. O sea, dejemos de pensar que los informáticos somos magos. Solo con tecnología no nos basta, entonces, No. ¿no? Vale. Muy interesante. Last Dance para las administraciones públicas, no nos basta con nuevas tecnologías. Se ha hablado mucho de nuevas tecnologías en este congreso, ¿no? Pues nos falta una parte que nos contará después Carmen. Pero me ha llamado tanto la atención el concepto de firmafobia que ha anunciado Xavier en su primera intervención, que te voy a pedir, Xavier, que me lo desarrolles un poquito más y que me expliques por qué ese miedo a la firma, ese miedo a gobernar, incluso decías, no solo a firmar, que sería nuestro ámbito como empleados públicos, sino entiendo que cuando hablas de miedo a gobernar estás hablando de responsables políticos, cómo eso lastra el devenir diario de nuestras administraciones. Yo creo que de una manera firme no gobernamos por un coste, generalmente por un coste electoral. No tomamos decisiones, pasamos la pelota al siguiente en todos los ámbitos, ¿eh? Pero yo creo que donde esto tiene mayor incidencia es en la gestión, que tampoco decidimos lo que podemos decidir. Yo no me aparto de la norma, la literalidad estricta es esta, que el de detrás dispare. Muchas veces ponemos solo al político en la diana, porque ¿qué tiene que hacer este pobre hombre con no sé cuántos informes negativos de? Pero yo he hecho el informe negativo de porque hay un Estado legislativo que tampoco me deja margen desde esta perspectiva, y ahí va soslayándose en el ambiente una especie de situación atmosférica que no está conceptualizada en nuestro derecho interno, sí en el entorno comparado, particularmente en Italia, donde los municipios italianos ya han teorizado, incluso el Tribunal Constitucional italiano ha teorizado este miedo a firmar, esta burocracia defensiva. Nosotros tenemos algún antecedente, nota a pie de página, pero en la medicina defensiva sirve también para explicarlo. No me aparto del protocolo. Yo sé que estas pruebas no son necesarias, pero yo no creo con la responsabilidad. ¿Cuánto cuesta esto en dinero al servicio público? Esta prueba no servirá de nada, pero me da igual, lo dice el protocolo. Y ahí lo ligo con lo nuestro. ¿Por qué? Por la responsabilidad. ¿Dónde tenemos también nuestro problema en la gestión pública? En la responsabilidad. Una responsabilidad administrativa que, bueno, en fin, esta es la de casa. Ahora tenemos la responsabilidad penal. Los registros de la Guardia Civil descontrolados. Si sencillamente se han llevado unos papelitos, pero con el show mediático y todos esposados y a los televisores, etcétera, etcétera. Esto tiene un impacto real en la gestión, ¿eh? Por tanto, la responsabilidad penal. Con unos títulos penales, el que informase, el que haciese. Si tú no haces, si tú no informas, quizás te sales. Entonces, ¿qué premio tú tienes por hacer? En un mundo burocrático y en un mundo de funcionarios que no somos empresarios, con lo cual esto de arriesgarnos está en nuestro ADN. Encima nos lo ponen fácil. Y ya finalmente, para darle con el clavo, la responsabilidad contable, que hablamos menos de esta, pero tiene más enjundia que las demás. La gente no entiende cómo se pueden utilizar fondos reservados de forma espuria y no pasa nada, pero la concatenación de dos menores o regalar la cesta de Navidad al cura párroco puede tener responsabilidades contables. Y esto lo hay desde una perspectiva casuística, ¿no? Con lo cual, ya entraremos quizás si quieras después, pero para no alargarme, yo creo que esta atmósfera nos da una pista de que es mejor no hacer, es mejor no informar, es mejor no resolver y, como decía aquel, que inventen otros. Pero así nos va. No ejecutamos, no gastamos dinero. Esto en una empresa privada estaríamos todos a la calle, ¿eh? No ejecutamos las partidas, pero bueno, no pasa nada. Y decimos, este año, bingo, y acabo. Hemos ejecutado el 80% de las partidas. Dices, el 80% de las partidas, en el mejor de los casos. Bingo, ¿eh? Esto es lo que yo creo que no tiene sentido. Y particularmente hay dos ámbitos clave, la contratación y el urbanismo. Pero Xavier, has hablado de el cumplimiento estricto normativo, la norma me lo dice así, no hago una interpretación blanda, soy estricto en la aplicación normativa y, por tanto, ejerzo esa burocracia defensiva. Ambos dos, y también Sara, somos habilitados nacionales y, de alguna forma, nuestro negocio es el cumplimiento estricto de la norma. Yo sé que a los habilitados nacionales, todos los asistentes, nos queréis mucho porque somos gente muy amable y muy simpática, muy flexible y demás. Entonces, yo estaba pensando con tus reflexiones, Xavier, Sara,
que es el órgano de control, en este caso del Ayuntamiento de Sevilla, ¿ejerce burocracia defensiva en algún momento? ¿O en tu caso, Sara, lo que se ejerce desde las intervenciones es burocracia ofensiva? Seguramente ambas cosas. Si me lo preguntas en primera persona, claro, ¿cuál es la posición del órgano de control en todo esto? Comentaba con Xavier al entrar, digo, ¿cuándo detectáis este fenómeno, ¿no?, de esta burocracia defensiva del miedo a la firma? Porque para mí hay una cosa que le digo, no sé si tiene sentido, pero desde mi punto de vista, el hecho que hayamos cambiado el modelo de control dentro de las entidades y hayamos pasado de un control unipersonal y preventivo ejercido exclusivamente en la figura del interventor, de la interventora en el órgano de control, a un control basado en el principio de la corresponsabilidad, en el que yo no soy el escudo antimisiles del ayuntamiento, sino que tú, gestor, corres un tramo de la responsabilidad. Entonces, me pregunto hasta qué punto esta burocracia defensiva no está íntimamente relacionada con la conciencia de mi parte de responsabilidad. Porque hasta ahora yo podía correr o podía tirar con pólvora del rey, porque alguien lo parará, alguien será valiente. Y de hecho nos seguimos moviendo en esos términos. Que lo diga el interventor, que lo diga la interventora, que me lo pare el órgano de control. Claro, cuando el órgano de control se mueve en un principio de corresponsabilidad, es decir, yo de la mitad para acá es mío, pero el principio es tuyo. ¿Cuánta burocracia defensiva hay en eso? Yo ahí sí la detecto y convivo con ello. Es que tú antes me decías que no, pero a mí me obligan, entonces tú dime que no. Digo, yo digo que no, tú di que no. O di que sí, pero con tus argumentos. Entonces, hay burocracia defensiva y también hay burocracia ofensiva en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando el órgano de control, y ahora hablaremos de ello, se siente muy presionado, se siente muy contra las cuerdas, es mucho más fácil elevar de una forma irracional prácticamente o no justificada los controles para protegerte frente a la ofensiva. Entonces ahí sí puede existir ese fenómeno. Había cuando yo era más joven, era joven promesa, había un dicho en la administración que tenía un desarrollo más largo y acababa diciendo, y al indiferente, la legislación vigente, ¿no? Que eso debe ser la mayor burocracia ofensiva que puedes lanzar contra alguien. Al indiferente, la legislación vigente. Desde el punto de vista de los gestores, de los que estáis en las áreas, de los que tenéis que pelearos con el día a día y sacar cosas adelante. ¿Burocracia defensiva? ¿Tenéis miedo a la firma? En absoluto. En absoluto. Yo no tengo miedo a la firma ni a la responsabilidad. Porque al final, cuando uno ejerce sus funciones con pleno conocimiento de causa, vamos, yo no soy de los que tiene miedo, ¿eh? ¿Pero no es más cómodo que te diga que no la intervención? Pero eso es escurrir el bulto, ¿no? Lo que no podemos hacer tampoco... Estamos hablando de eso. Sí, pero no podemos defender por un lado una cosa y por el lado otra. Nosotros, de alguna forma, vamos, yo hablo desde la aproximación personal, me gusta defender posiciones consistentes contra viento y marea, ¿no? Independientemente de intervención. Sobre todo porque desde el lado de la responsabilidad de la dirección pública profesional es muy inconsistente defender una cosa en el lado de la gestión y luego no defender la misma en el lado de la alta dirección, ¿no? Porque al final, si ejercemos esa correa de transmisión, es para reforzar posicionamientos de la base, ¿no? Ya no de la legislación vigente, sino la legislación vigente con el sentido común incluso. Carmen. Bueno, no hay otra, desde el punto de vista mío, que cuando quieres liderar la implantación de sistemas informáticos, modernizar, no hay otra que ser valiente. En mi caso hemos tenido que tomar muchísimas decisiones que no eran nuestras, porque yo creo que es importante que para los que lideramos solamente la sociedad de la información, la tecnología, la implantación, no podemos tomar decisiones solos porque son organizativas. Son organizativas. Cuando falta un liderazgo organizativo, tienes que asumirlo
para sacar algo adelante. Por deciros, si no hay una estrategia clara, no la tienes que liderar tú, contra viento y marea, luchando posiblemente más con los órganos directivos del equipo de gobierno que con los propios interventor, secretario, y en este caso tengo que reconocer que hemos tenido mucho apoyo de los cuerpos nacionales para poder sacar cosas adelante. Entonces, tenemos que ser valientes, pero absolutamente estoy de acuerdo que hay mucho miedo a la firma. Yo les llamo, más que miedo a la firma, ponepegas. Les llamo que hay un perfil de ponepegas que no sabes cómo, hoy un día te ponen una pega en A y una pega en B, y sobre todo, que lo hemos comentado, en los expedientes de contratación. Eso es ya la muerte a pellizco. Entonces, ese sentido de que hay alguien que está por encima del bien y del mal y que es capaz de ponerte pegas continuamente y no tiene una visión de organismo, no tiene una visión de que tú estás planteando un proyecto porque es interesante o importante para tu organización. No, mi cuestión es poner pegas, que algunas pueden ser correctas, ¿no? Entonces tienes que luchar ahí continuamente. Hace una semana escasamente publiqué yo un artículo en redes sociales sin ninguna intención aparente, que ha tenido un impacto demasiado incluso, que era algo así como NPCs en la administración pública, no playable characters, que son los jugadores en los juegos de rol y juegos de chiquillos, que son figurantes extras, es decir, la gente que está de bulto. Y yo hacía ese símil para el sector público y decía, ostras, ¿cuánto personaje de bulto extra hay en las administraciones públicas? No que no sirvan de nada, sino que engordan la plantilla y alimentan el sistema. Y decía, ojo, la inteligencia artificial, lejos de cubrir esa efectividad, esa eficiencia en el ámbito de la gestión, va a engordar todavía más la plantilla de los NPCs. ¿Por qué? Porque agazapados en la buena gestión, con inteligencia artificial, potenciados con los algoritmos, van a dejar en evidencia a esa gente que, queriendo hacer cosas interesantes y romper la dinámica de los miedos a la firma, se van a sobreexponer y les van a cortar la cabeza. Es decir, que ojo con la inteligencia artificial, aunque sea un contrasentido, favorece a los NPCs, favorece a una dinámica del sistema que encubre a la gente que tiene cero incentivos para hacer cosas valientes, en favor de la productividad, en favor de hacerlo rápido, bien, control, datos, eficiencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial, y luego hablaremos más de eso, tiene una doble visión un tanto peligrosa. Joaquín, hablando de ese tema, justamente, que en mi perfil dice que soy la tecnóloga, es que precisamente hablamos de personas, que la importancia de que haya personas que quieran sacar los proyectos adelante, los tecnólogos, sin personas en la organización que sean capaces de poder liderar un cambio organizativo, es muy complicado. Carmen, por lo que tú has comentado, yo creo que en tu caso concreto, en tu experiencia, os veis abocados quizá a lanzar adelante proyectos perdiendo ese miedo a la firma, probablemente por el miedo a gobernar o por la incapacidad de gobernar de un modo valiente, planificado, etcétera, etcétera, y recae la responsabilidad en los gestores. Y eso me lleva a la corresponsabilidad de la que hablaba Sara. Sara hacía una intervención cargada de píldoras porque hablaba de corresponsabilidad y de frontera. ¿Dónde está la frontera entre el control interno, bueno, en este caso puede ser la estructura administrativa, y la parte política, y por su posición particular además, del control interno con las áreas gestoras? A mí esa sensación, que no sé si os pasa, que tenemos a veces de que las administraciones son como pequeños reinos de taifas en los que yo conozco y manejo mi pequeño reino, pero soy ajeno a lo que ocurre en el de al lado. Y a mí me gusta mucho ese concepto de la administración Corte Inglés, que tú entras en el Corte Inglés, a ti te da igual ir a la primera planta que a la quinta. Tú sabes que hay ahí
unos parámetros porque el que responde es el Corte Inglés. Y en cambio tengo la sensación de que en la administración es todo lo contrario, ¿no? No es lo mismo ir a la primera que a la quinta planta. Aquí cada uno juega según sus propias reglas. No sé, Sara, tú que estás en un lugar estratégico organizativamente, como es el control interno, que tienes una proyección sobre todas las áreas, tanto a nivel gestión como en relación con los cargos políticos, si nos puedes hablar de la frontera que existe entre todos esos componentes. Bueno, la frontera es precisamente esa fina línea en la que todo converge y entonces hay que tomar decisiones en materia de gestión que siempre desde arriba, o no siempre, porque una de mis grandes preguntas es ¿cuánta información tiene el que toma decisiones? A mí eso siempre me preocupa, saber cuánto sabe y cuánto quiere saber, porque es importante, porque muchas veces es necesario, o tú consideras muy necesario, que esas personas sepan, pero o no quieren o los que están a su alrededor no quieren que sepan. Con lo cual, para mí la frontera entre dirigentes políticos, gestión, directivos públicos y órganos de control es un ecosistema súper delicado, muy sutil, del que poco se habla, del que poco se habla en foros como este. Hablamos de estrategia, hablamos de IA, hablamos de marketing, porque en el fondo es mucho más fácil que hablar de los problemas internos, que cada vez son más grandes, pero tienen muy difícil solución. De la vida real, es hablar de la vida real. De la vida real y del origen de muchas otras cosas, ¿no? Ese ecosistema tan delicado es un verdadero termómetro de lo que ocurre dentro de la organización. Si la temperatura es muy alta y se sufre dentro de la organización porque no fluye esa corresponsabilidad y ese entender que la gestión siempre tiene que ir un poquito más allá, pero Carmen, dentro de un marco, claro. Que los dirigentes tienen que entender que no vale todo, no es conseguir el objetivo, sino es el cómo se consigue ese objetivo. El órgano de control es un colaborador necesario, pero si ese ecosistema se convierte en tensión, sube la temperatura, empiezan a ocurrir cosas y una de ellas es el miedo a la firma, evidentemente como consecuencia. Entonces, creo que también hay que dar espacio en estos congresos a hablar de problemas internos muy propios y muy ocultos dentro de las organizaciones para que podamos resolver todo lo demás, porque no está resuelto. Y una cosa que voy a decir, y sé que no es políticamente correcta, y es que se toman decisiones dentro de las organizaciones a costa de que firmen otros o que asuman las responsabilidades otros. Detecto una gran diferencia entre directivos públicos que conocen lo público y directivos públicos que vienen exclusivamente con coordenadas de lo privado, sin entender, sin comprender, sin respetar las normas de lo público. Y eso tensiona enormemente las organizaciones, porque siempre hemos hablado del clientelismo entre los funcionarios, pero es que estamos advirtiendo el fenómeno del clientelismo entre los directivos públicos que vienen con unas consignas sin conocer que efectivamente somos el Corte Inglés. No somos la planta primera, ni la de deportes, ni el gourmet, sino que hay unos principios de integridad y de solidaridad que permean en toda la organización. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sara y al hilo lo retomo una consideración. Efectivamente, esta idea de que lo privado es mejor, ¿no? Los que vienen de fuera, estos sí que saben, que estos sí que han gestionado y rinden cuentas ante el Consejo de Administración y objetivos, estos sí que saben. Lo mismo lo hacemos contra esta ineficacia administrativa que puede generar una burocracia excesiva, también desde el miedo a la firma. Un ejemplo concreto lo estamos encontrando, por ejemplo, en el urbanismo en estos momentos. La burocracia defensiva donde se plasma de una manera clara es en el urbanismo. Aquí nadie interpreta, aquí nadie hace planes, entonces el empresario está cabreado porque no, estos no resuelven, esto es imposible, y todo esto va al pozo final, que es a la vivienda y al precio de la vivienda, y claro, se encarece porque el proceso es muy largo, etcétera, etcétera. Solución: en vez de analizar y buscar
dónde atajar el problema. Lo que vamos a hacer ahora es que esto tan consagrado que teníamos, que eran las licencias de obras, las externalizaremos a unas entidades de colaboración externa. Hombre, ahí claro, no habrá miedo, claro que no habrá miedo. Estos verificarán y tiran. Con lo cual, quiero decir, desde una perspectiva interna no analizamos los problemas y en cambio tenemos una luz potente de fuera que parece que va a ser el cauce donde canalizar buena parte de estos problemas. Yo no sé si la gente del público gestiona ámbitos materiales de los que estoy comentando, porque yo lo veo muy claro, yo lo veo muy identificado y lo termino con un ejemplo. En Cataluña, en Barcelona, de donde yo vengo, una de las operaciones más estratégicas que hemos hecho en las últimas décadas, sin lugar a dudas, es la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, considerados los mejores Juegos de la historia. Cuando te nominan Ciudad Olímpica, hasta que se inauguran aquellos Juegos, pasa muy poco tiempo. En Barcelona, en aquellos años, se hicieron unas grandes transformaciones, se derribaron las murallas, nos abrimos al mar, al mundo mediterráneo, construimos pabellones. La pregunta es, ¿hoy seríamos capaces de reproducir la operación de los Juegos Olímpicos en Barcelona o donde fuera? Pues tenemos un problema, que una licitación nos lleva 9 meses, que contratar un interino es misión imposible. Y todo esto lo hacemos para justificar una mayor integridad y una mayor transparencia, cuando los ciudadanos nos están diciendo que tenemos unos estándares peores que hace 20 años. Con lo cual yo creo que es un contrasentido de no atajar y no decir las cosas por su nombre. Ya que Xavi ha hecho una interpelación directa a vosotros, al público asistente, y esto es un debate muy abierto y muy políticamente incorrecto, y estamos entre compañeros y hay confianza y de aquí no va a salir aunque se esté grabando, pero en fin. No sé, ¿alguno tiene alguna experiencia en este sentido que hemos estado comentando, de esas dificultades internas, esas relaciones entre gestión, control, firma, etcétera, que quiera compartir con nosotros? No tengáis miedo. No tengáis. ¿Por ahí? ¿Micro? Ay. Hola, Mercedes Aguilar, del Ayuntamiento de Rubí, Barcelona. Bueno, totalmente de acuerdo, supongo que como todos los que estamos aquí, nada que decir. Pero añadir también otra cosa, que además de las plantas del Corte Inglés, que todos conocemos, 3 criterios que hay entre plantas. O sea, ya no es la interpretación que le hacemos a la ley, sino que entre diferentes departamentos, mesas que van pasando, cada uno tiene su interpretación. Con lo cual, lo que acaba de decir Xavier, de 9 meses puede ser 1 año y medio. Un parto. Que esto no sé si lo habéis, no se ha comentado, pero que también lo dejo ahí, ¿vale? Y más dentro del campo que comparto con Carmen, de la tecnología, que cuando haces una licitación de un equipo y cuando la tienes ya para contratar, ese equipo ya lleva no sé cuántos años descatalogado. Que eso también hay que tener. ¿Que sí? Pues venga, ya está, ya no digo nada. Justamente, iba a decir justamente eso, ¿no? Precisamente, primero, cuando tú tomas una serie de decisiones que a lo mejor no te competen, intentas convencer. Los procesos de licitación, es que ya los precios, sobre todo, es que ni son los precios cuando tú empiezas a componer el pliego técnico. Entonces, esto lo tenemos que solucionar sí o sí, porque para la tecnología y para lo que nos viene es imposible gestionar lo que se nos viene encima con la inteligencia artificial si no simplificamos los procesos de contratación tecnológica. De verdad que es imposible. Una de las cosas también importantes en todo lo que habéis comentado y que después intentaremos dar soluciones, aunque no vamos a arreglar el mundo nosotros 4, ¿no? Pero justamente cuando decía Sara, ese ecosistema, para nosotros, los tecnólogos, los que tenemos que implantar tecnología, tenemos que conocer el negocio. Nosotros
asumimos incluso decisiones funcionales del área de gestión, que no ha sido capaz de decirnos qué es lo que pretende y qué es lo que quiere. O sea, quiero decir, jugamos a... Como yo digo algunas veces, yo soy múltiple. Soy la directora del área que define la función, pero además la tecnóloga que lo tiene que poner. O sea, me siento algunas veces como en la película de Múltiple, con distintos factores para poder impulsar ese tema, ¿no? Entonces, es muy importante en esa valentía en que al final también es importante que el implantar un sistema informático no es solo de informática, no es solo de tecnología, sino además lo tenemos clarísimo. Los sistemas que no funcionan es porque hemos tenido una implicación clara del área, del empleado público que ha estado con nosotros trabajando. Si no, las cosas no funcionan. Por eso decía lo de la tecnología no lo es todo. Pues, ¿quieres decir algo, Borja? No. Pasamos pantalla. Yo iba a decir que hemos hablado de burocracia defensiva, de burocracia ofensiva, y yo creo que Carmen ha puesto el dedo en la llaga en la burocracia sistémica. Es decir, los procesos normativamente son tan complejos, tan largos, entendedme lo que voy a decir, tan garantistas, sin pretender yo que se eliminen garantías, ni mucho menos, pero a veces están como sobrecargados, ¿no?, de esas capas, que al final es verdad que sistémicamente llegamos tarde a los sitios. Los fondos Next Generation, probablemente, que si luego tenemos tiempo hablaremos un poquito de ellos, creo que son un ejemplo. Lo que me pregunto yo, parece que vamos identificando ya el enemigo, ¿no?, que es la burocracia en sus diferentes variables. Lo que no sé yo, y pasamos pantalla como decía Borja, es dónde está la solución a esa burocracia. Porque durante un tiempo hemos apostado mucho a las tecnologías. Y Carmen decía en su speech inicial, en su titular, que solo con tecnología no basta. Y yo tengo la sensación de que aquí hemos hablado mucho de tecnología este día y medio que tenemos de congreso. La IA es la que hemos pasado por diferentes modas, ¿no? Desde la digitalización hasta el metaverso, y ahora estamos en el escenario inteligencia artificial. Borja, ¿la inteligencia artificial realmente puede suponer un cambio organizativo estable, o va a ser un suflé más, como tantos? Pues fíjate que yo no quiero parecer infantil, ¿no? Naif, pero cuando decía lo del Last Dance, creo que realmente va a subvertir el orden de la administración. Acordaos del famoso velo de la ignorancia de Rawls, cuando hablábamos del tema de las desigualdades. Hay que dejar caer un nuevo velo para ver el impacto de la inteligencia artificial. Y yo voy a poner como 3 ejemplos, ¿no? Y hasta hace 2 días yo tenía una posición clara, hasta que ha surgido el movimiento Steterian, de humanos, perros, gatos. Claro. Y lámelo, porque ahora mismo voy un poco perdido. No sé. Yo había perdido absolutamente la fe en el humano. Porque estaba la dicotomía entre máquina y hombre, y luego esa visión del centauro, de humano potenciado. Hasta que han salido unos seres que se identifican con animales, lo habréis visto en redes sociales, que eso ya es una tercera categoría. Y a mí eso me ha reventado. O sea, yo le decía a Sara que no me he preparado la mesa, desde que hace 2 días me llegó un meme que era cómo esperábamos que fuera el mundo distópico, y estaban los Terminators, tal, y cómo es realmente ahora, y sale la carita de los hombres gato, hombres perro. Y entonces, y a mí me ha... Bueno, fuera de coñas. ¿Por qué creo que hay que abordar de forma contundente la avalancha de la inteligencia artificial? Por 3 motivos. En primer lugar, la gente que sabe lo llama la tasa de adopción. Yo digo la velocidad. Hace 3 años exclusivamente que se presentó el modelo más comercial de GP. 3 años. Cuando en administración electrónica hemos tardado 25 en empezar a saber hacer funcionar y correr en diferentes navegadores certificados de diferentes agencias de certificación. Y aún no sabemos. 3 años, GPT y todos los modelos fundacionales que van como un tiro,
y aún hay gente que no sabe ejecutar un certificado en Chrome. Segunda cuestión, tenemos una presión brutal desde dentro y desde fuera por consumo desaforado de inteligencia artificial. Yo no recuerdo a ningún ciudadano que me pidiera una sede electrónica. Ninguno. Jamás. Ni uso de firma electrónica. Nadie. Ni dentro ni fuera nos pidieron nunca administración electrónica. Fue entre un mandato comunitario y una necesidad de los tiempos. Y ahora la gente de dentro me pide licencias y la gente de fuera, turboalimentada con inteligencia artificial, y recordar la entrada que ha publicado Jaime Gómez Obregón hace 2 días, está volviéndose loca con la inteligencia artificial y nos está dilapidando los registros de entrada con recursos, reclamaciones, porque lo que antes tenía que pasar por un gestor, ahora lo haces en casa. No me dan el no sé qué, reclamo, no dan recurso. Y el ciudadano, empoderado con inteligencia artificial, nos está reventando. Y desde dentro, nuestros empleados se están autoempoderando con el famoso Shadow ID, se traen la IA de casa y se están volviendo locos. Por lo tanto, tenemos una tensión desde dentro y desde fuera absolutamente brutal. Y en el medio está una perspectiva de mirar hacia otro lado, de que en realidad la inteligencia artificial lo que viene a subvertir es la jerarquía social derivada del conocimiento. Y esto es muy importante, porque en los últimos 50 o 100 años, la jerarquía social se ha basado en qué sabías tú y qué sabía yo. Acordaos que en la época franquista los catedráticos, los ingenieros de caminos iban siempre con traje y corbata porque no se sabía cuándo les iban a dar un premio. Claro, ahora mismo tienen más posibilidades de conservar su trabajo los fontaneros que los contables, los diseñadores, y eso subvierte el orden social derivado de la inteligencia. Por lo tanto, ya no es tan importante ser inteligente como tener destrezas y habilidades manuales. Porque ahora el trabajo no es que no los vayan a quitar las máquinas, es esa famosa paradoja de que te lo va a quitar un humano bien entrenado con una máquina alrededor. Ojo, que el 80% del trabajo de los empleados públicos es hojarasca intelectual. Copia y pega, informe, Excel, propuesta. Y eso las máquinas lo hacen mucho mejor que nosotros ya, pero no hace un mes, ya. Y de aquí 5 años, yo no quiero ni saber cómo estará la administración, pero desde luego, si no somos capaces de procesar esa velocidad, esa tensión dentro y fuera, y esa humildad desde el punto de vista de saber que el potencial ya no está en el conocimiento, lo vamos a tener crudo, ¿eh? Bueno, añadiendo un poquito a lo que ha comentado Borja, creo firmemente, ahora mismo estamos absolutamente tensionados. Yo considero más internamente todavía que externamente. Es verdad que las diputaciones, lógicamente, nos dirigimos más a los ayuntamientos, más que al ciudadano en sí, aunque le demos servicio a los ayuntamientos, pero la presión interna por la implantación de la inteligencia artificial, que hay que hacerla con cabeza, porque es que además no podemos perder otro factor que nos ha minado durante estos últimos 10 años, que es la ciberseguridad. Entonces, tecnológicamente, el equilibrio de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos es complicado. Así que yo creo que las cosas, además, enhorabuena, habéis sacado una estrategia de inteligencia artificial que estamos intentando también nosotros, intentar poner, como yo digo, las reglas para el uso de la inteligencia artificial, pero esto es imparable. Y yo creo que la organización tiene que cambiar sus procesos y tiene que repensar los procesos. Y yo creo que no lo estamos haciendo, sinceramente. Ahora vamos a golpe de titular y quién ha usado inteligencia artificial y que pone en el periódico, yo misma, el Ayuntamiento de Estepa usa inteligencia artificial, ¿no? Y es algo que hay que tener cuidado porque ahora mismo vamos a golpe de titular. Carmen, ¿me estás queriendo decir que el uso de la IA tiene un componente de marketing en términos organizacionales? Absoluto, absoluto. O sea, si tú no sacas un titular, vamos, como se podría decir sin decir palabras, es que si no saco ese titular… ¿Sin citar a nadie? No soy nadie ni mi organismo es nadie. O sea, eso es fundamental.
Internamente, yo os quería preguntar a vosotros, internamente, ¿utilizáis inteligencia artificial? ¿Puede suponer ahorro de costes, de tiempo? ¿O nos vamos a quedar en el titular del periódico y vamos a hablar de la aprobación de la estrategia de IA? Sin duda, este es un reto de una magnitud que nos sobrepasa. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Borja, ¿no? Pero sobre todo desde una perspectiva local tenemos que tener en cuenta dos cosas, bajo mi juicio, ¿no? El primero es la robustez de todo esto. Yo creo que estamos en el mundo del marketing, yo hoy anunció una herramienta que es la bomba, mañana ya veremos, por cierto la contrataré con un menor, no sé qué pasará con el menor del año que viene, con lo cual nos movemos en esta inmediatez de poca robustez y después de poca colaboración público-pública por todo lo que viene. Cuando los privados sí que están organizados, en términos de competencia, si queremos, y aquí competimos si el municipio A lo hace mejor que el B o corre porque el A lo ha hecho y tú no. Delante de una magnitud de esta forma, ¿no? Claro, yo lo traigo a mi terreno, desde la estructura de las diputaciones provinciales corremos un grave riesgo, que no es tener municipios de doble velocidad. Hoy tenemos municipios que no llega la fibra óptica, que no saben lo que es un gestor documental todavía, sí. Hay municipios que pasa esto y estamos hablando de la inteligencia artificial, con lo cual hay muchos municipios en España que han desconectado, pero en cambio estos mismos empleados lo utilizan desde su perspectiva personal, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que tejer robustez, pero después mucha colaboración público-pública también en definitiva, porque si no, en fin, será una competición entre nosotros, pero que es una competición en el fondo de David contra Goliat. Estamos compitiendo, ¿no? Es una competición entre administraciones públicas por ver quién llega primero a la meta, que sería el titular más grande, ¿no? En este caso. Sara, ¿querías también aportar? A mí hay una cosa de la inteligencia artificial que me da miedo, ¿no? Y es que las administraciones públicas somos máquinas burocráticas, ¿no? Claro, me da miedo que la inteligencia artificial se convierta en un embrutecimiento natural, porque si ya no pensamos, porque la máquina piensa por nosotros, es que, claro, es que la máquina es mucho más rápida, es mucho más lista, y entonces, ¿hasta qué punto nosotros no estamos dando un paso atrás por el conocimiento? De decir, quiero entender, porque como ya me lo da la máquina, ya no me leo la norma, le pido que me haga un resumen, el resumen del resumen, porque solo tengo 2 minutos para enterarme. Entonces, claro, ojo con esto, porque yo, por un lado, digo, a ver si no vamos a ser capaces de cambiar nuestras RPTs tan rápidos, no vamos a ser capaces de cambiar los puestos de trabajo, las funciones de los puestos de trabajo, y yo tengo la duda de si esta inteligencia artificial no va a ser un embrutecimiento natural y la extinción por falta de pensar. Siempre te quedarán los Terians. La democratización de la ignorancia casi, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Sara. Corremos el peligro de hacer lo que llaman una delegación cognitiva brutal, es decir, de delegar lo que es la materia gris en las máquinas si no somos capaces de quedarnos exclusivamente con lo realmente estratégico. Pero tampoco vendría mal delegar un poquito, porque al menos en esta franja del continente, en la parte del sur de Europa, somos tremendamente malos con lo que es el seguimiento de los procedimientos. Somos muy malos para cumplir una ISO, pero somos extremadamente buenos en las circunstancias excepcionales. Es decir, que no nos vendría mal una pasadita de inteligencia artificial para hacer cosas rápido, bien, y luego, cuando haya que poner la materia gris, estará a la que toca. Borja, al hilo de lo que estabas planteando, ¿guarda relación el envejecimiento de las plantillas, que yo creo que todos asumimos como que se está produciendo? Es decir, la gente que trabajamos en la administración cada vez tenemos mayor edad, incluso los que vienen entrando nuevos cada vez tienen mayor edad. ¿Podemos equiparar ese salto de edad a esa resistencia al cambio y a la no implementación correcta de mecanismos o herramientas como la inteligencia artificial? O también los más jóvenes como nosotros, las jóvenes promesas, también somos reacios. La gente es reacia a lo desconocido, independientemente del cohorte de edad en el que te muevas. Entonces, independientemente de si has nacido en un contexto tecnológico, en esa falsa falacia de los nativos digitales,
Las aproximaciones a la tecnología vienen derivadas por tu miedo a lo desconocido. Si tú te has crecido en un entorno donde la tecnología se ha incorporado como algo natural, aunque seas gente gente joven o del campo, lo que sea, pero la tecnología se incorpora como algo natural, no vas a tener ningún problema. Si tú tienes miedo a algo desconocido, aunque seas una élite y gente madura, senior, pues vas a tener problemas. Yo creo que la tecnología, como decía Carmen, es una herramienta y en este caso, en su momento fueron los instrumentos de sílex, luego fue la agricultura, la revolución industrial, Internet y ahora la inteligencia artificial. Asumir, incorporar eso en nuestro trabajo y en nuestro día a día de una forma natural, ojo, que probablemente sea un cambio de paradigma diferente a todos los demás, pero somos humanos, o lo incorporamos en nuestra matriz o estamos perdidos. Pues por ir concluyendo, se nos ha quedado corto, ¿verdad? Con Sí. esta horita. Carmen, en tu intervención inicial decías que no solo la tecnología nos bastaba para revertir esta situación. Explícame eso. A ver, creo que lo hemos hablado durante el debate, ¿no? Pero precisamente hilando un poquito con... Está claro que ha habido intrusión tecnológica en todos los sistemas que han mejorado los procesos y la inteligencia artificial es exponencial, pero no solo con la tecnología somos capaces de arreglar la administración pública. Pero fijaros, cuando ponía el caso Borja, que lo que no puede ser de recibo es que hoy seamos capaces de pensar que un informe jurídico, que el que sea responsable de hacer el informe jurídico de algo que es sota, caballo y rey se lleve 2 semanas para un informe jurídico que es un copia y pega, a que no se pueda usar la inteligencia artificial, que ayude y que haya supervisión. Por supuesto, la garantía del funcionario, pero creo que tenemos que creer en que la tecnología y lo que se nos viene encima va a hacer un gran cambio en la administración pública, pero cuidado, aparte de ciberseguridad, responsabilidad, orden. Lo digo del orden porque es que estamos como pollos sin cabeza. Y perdonadme, pero estamos con pollos sin cabeza en a ver qué departamento aplica la inteligencia artificial primero antes que otro, y estamos como pollos sin cabeza y hay que tener cuidado, ¿no? Pero por supuesto, yo creo que ese ecosistema que hablaba Sara es lo más importante, intentar que ese ecosistema funcione. O sea, hemos acabado siendo gente de orden, ¿no? Hemos empezado políticamente incorrectos, hemos acabado esto siendo gente de orden, ¿no? Con cierto orden. Como estamos ya concluyendo, os voy a formular una última pregunta, pero antes quiero ver si alguien del público quiere plantear alguna otra cuestión que no hayamos tratado y que también sería interesante. No, yo seré muy breve porque ya el desayuno, ya el almuerzo está ya preparándose. Solo por generar un poco de debate, llevarle un poco la contraria a Borja con lo que contaba de estas personas que se pueden reproducir, que realmente bueno, no sacan trabajo, que son personas casi invisibles en la organización y que la inteligencia artificial pueda provocar pues que existan más todavía. Yo tengo la esperanza de que no, de que sea precisamente lo contrario, de que la inteligencia artificial y todas estas herramientas nos llevan a estandarizar, a conocer el trabajo que hacemos, a verlo. O sea que quizá pase precisamente lo contrario, que es que se vea más. Yo, solo un ejemplo tonto, yo soy habilitada, también trabajo en Secretaría General. Nos han actualizado el entorno y ahora lo primero que ves cuando entras a las tascas es las tareas que ha aceptado y las que ha hecho cada uno de todo el departamento cuando nos pide los informes de contratación o las notas de conformidad. Y lo primero que te aparece es el calendario, quién ha aceptado, quién ha hecho. Y todos nos hemos puesto como, bueno, pues un poco al tanto, ¿no? Porque algunos están en blanco. Así que yo lo dejo en esperanza. La pregunta siguiente sería, ¿y qué hacemos con esa gente que ahora ya tenemos datos para ver que son un funcionario Z, que está ahí, pero que no aporta? ¿Qué hacemos con esta gente? Porque no es fácil, y eso todos somos conscientes. Es decir, igual te lo tienes que comer. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien quiere plantear alguna cuestión? ¿Tenéis hambre ya? ¿Queréis bajar bajo? ¿Sí? Una última cuestión, a modo de titular también. Próximos, no sé si 5, es que igual 5 es hasta demasiado tiempo.
5 años, optimistas, pesimistas y por qué. Bueno, yo no voy a decir si es optimista o pesimista. Yo solamente En titular. Tenemos la tormenta perfecta. Cerebros un tanto primitivos, instituciones medievales, tecnología futurista. No lo sabría decir mejor. En todo caso, una apuesta firme por la reserva de humanidad. Está muy bien la máquina, la tecnología, pero a mí me gusta veros a vosotros y tomar café juntos cada día y compartir y explicar cómo te va. Un poco de reserva de humanidad, pero acompañado de una tecnología que nos supla de cuestiones que no tienen ningún sentido que vayamos proyectando. Pero eso sí, eso pasa también por hablar de nosotros mismos, porque solo mirándonos adentro y hablar de lo nuestro en serio podremos ser capaces de mejorar. Coincido totalmente con el optimismo brutal. Yo soy una persona optimista por naturaleza, pero que tengamos que sorprendernos y ponernos las pilas, como decías tú, por tener en una skin del escritorio el cuadro de mando de nuestro equipo y que la gente se ponga las pilas con eso, ya llama la atención de que realmente tenga que ser un hecho diferencial, cuando tendría que ser la norma. Ojo, que no tiene por qué, pero Dios, esperanza 100%. Yo totalmente optimista, y además siempre pensando que siempre hay algo que de forma individual todos podemos mejorar. Por tanto, muchas veces, y lo hemos hablado del de al lado, del de arriba, el de la planta de abajo, pero siempre, de forma individual podemos mejorar nuestras administraciones. Me parece un mensaje brutal para finalizar, ¿no? Todos tenemos nuestro pequeño ámbito de mejora, sin necesidad de tecnologías, sin necesidad de mirar al de al lado, probablemente para equipararnos por abajo. Es decir, me parece un mensaje magnífico. Pues nada más, muchas gracias a los 4, muchas gracias a todos vosotros y vosotras por haber estado este ratito con nosotros. Esperamos haber sido relativamente incorrectos y hasta la próxima. Gracias.